Turrent, ya me presenté. Les doy la bienvenida a esta plática organizada por México Exponencial, espacio de diálogo y reflexión sobre temas relacionados con el futuro del país. México Exponencial es un centro de pensamiento estratégico dedicado a analizar e impulsar las oportunidades que brindan las tecnologías exponenciales para el desarrollo de México. Con este evento, México Exponencial inaugura su eje de finanzas digitales, y a partir de la próxima semana, como les platicamos, les estaremos compartiendo nuestro newsletter de finanzas exponenciales. Agradecemos a todos su participación y disposición. Sabemos que su agenda es muy apretada. En México Exponencial estamos convencidos que el mejor futuro se construye con la colaboración y el diálogo entre el sector público y el privado. Voy a ser muy breve por respeto al tiempo de todos ustedes y porque también han hecho un esfuerzo por estar en este espacio. Sabemos que su agenda está muy ocupada para atendernos. Y entonces parte de nuestro trabajo es la construcción de planes de desarrollo para cada uno de los sectores que nos puedan decir hacia dónde va el país, cuáles son las tendencias y qué tenemos que aprovechar para tener ideas de cómo puede ser el futuro y que se construya en beneficio de todos. En este sentido, es importante resaltar la importancia de la colaboración y el diálogo continuos entre los reguladores y el sector privado para que la normativa y su interpretación respondan a la diversidad de opciones tecnológicas y al avance del onboarding. Es importante que nuestros distinguidos invitados nos expongan también modificaciones regulatorias y sus beneficios. Pues les doy la bienvenida a Elisa de Anda, vicepresidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional, a Jessica Roundtree, de Head de Compliance de Nu México. Nos acompaña también Carlos Sánchez, vicepresidente legal de Compliance y Control Interno de Quesky. Gracias a Bernardo Mendoza, socio del prestigioso despacho de abogados Campa y Mendoza. También a Sara Levy, director de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda. Y finalmente nos acompaña María Fernanda del Valle, coordinadora de Prevención de Operaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Cada expositor tendrá 7 minutos para hablarnos de un tema en especial y después daremos paso a una única ronda de preguntas. Y pues yo les propongo comenzar en este orden con Elisa de Anda. Adelante, Elisa. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a ti en particular y también a México Exponencial por la invitación. Me da mucho gusto acompañarlos tanto por la temática que vamos a abordar, tanto como por la calidad de los panelistas que están hoy en esta conversación. Y quiero destacar la presencia de 2 servidoras públicas mujeres mexicanas, así que el sector público hoy está representado por mujeres y eso me da mucho gusto. Creo que en este tema el punto de arranque, el inicio y el principio de realidad es que el uso de nuevas tecnologías en el sector financiero ya no es simplemente algo deseable, sino que es algo que es necesario. Las ventajas y los beneficios en términos de disminución de costos, de tiempos, de eficiencia y sobre todo de efectividad son claros. Y creo que en la medida en que tomemos eso como base, vamos a poder enfocar mejor nuestros esfuerzos y nuestras conversaciones en los retos de cómo implementarlo. Porque evidentemente cuando hablamos en términos conceptuales y generales del uso de nuevas tecnologías, es muy fácil que todos estemos de acuerdo. Pero cuando lo bajamos a la implementación es cuando empiezan los retos. Y participo en muchos foros y comúnmente nos enfocamos en las grandes oportunidades, inclusión financiera, disminución de costos, pero en realidad poco nos enfocamos en los retos y es ahí donde más vamos a poder construir, sobre todo en foros como este, donde tenemos representación del sector público y del sector privado, donde podemos nutrirnos mutuamente. Por mi parte hoy me quito mi sombrero mexicano y me pongo mi cachucha de Gafi porque no puedo entrar en un conflicto de interés. Entonces, la perspectiva que abordaré y que brindaré esta conversación será desde el sistema internacional, lo que vemos en Gafi, y no tanto desde el marco regulatorio mexicano, que hoy está muy bien aquí representado, tanto por la UBA como por la CNBV. Del uso de tecnologías, que es bastante amplio, hoy nos vamos a enfocar en el tema del onboarding digital. Si vemos esto como era hace una década, en 2012, cuando Gafi sacó los estándares que están actualmente vigentes, el tema del onboarding, que no era cara a cara, que era digital, se consideraba como una operación de mayor riesgo.
Hoy día estamos en otra faceta donde Gafi hace hincapié y resalta constantemente que el hecho de que el onboarding o las transacciones se realicen de manera digital y no presencial no implican en sí mismo que haya un mayor riesgo. Pueden ser consideradas de igual riesgo que una operación en persona o incluso de menor riesgo cuando vemos una adecuada implementación de las tecnologías. Este me parece un punto fundamental y una percepción que hay que romper, porque de alguna manera en el imaginario o en la base de conversaciones muchas veces arrancamos por pensar que por ser digital es mayor riesgo. Y Gafi ha sido muy claro en tratar de romper esta percepción y ser muy enfático en ello. ¿Por qué es importante lo que diga Gafi? Y aquí me toca, digamos que hacer el pitch de a quien represento. Es porque Gafi fija los estándares internacionales que todos los países que son miembros de su red global, que son en realidad casi todos, son más de 200 jurisdicciones, todas estas jurisdicciones están comprometidas a implementar los estándares de Gafi. Y Gafi lo que hace es fijar el piso. No somos prescriptivos en los detalles, pero somos muy cuidadosos en fijar el piso, como para los abogados, como la Constitución, y de ahí los países pueden implementar o deben implementar estos estándares. Esa implementación, de facto, son las leyes, los reglamentos, las disposiciones, es decir, el marco jurídico que los países establecen. Y la intención es que Gafi, al ser global, fije el piso parejo y que sea compatible a nivel global, porque es muy importante, como ustedes saben, que tengamos esa interoperabilidad, pero también esa cooperación y coordinación cuando se trata de prevenir y combatir el tema de lavado de dinero. ¿Cuáles son los dos grandes retos que Gafi ha visto en el tema del onboarding digital y que hemos estado atendiendo? El primero de ellos es el tema de la identificación y en muchos casos, evidentemente, la falta de identificación, ¿no? Hoy tenemos más de 1 billón de personas en edad adulta en el mundo que no tienen ningún tipo de identificación. Y el otro gran reto tiene que ver con la protección de datos y la seguridad de esos datos que se adquieren o se presentan, se transmiten al prestador de servicios de manera digital. Por lo que hace a la primera, lo que ha hecho Gafi es enfocarse en lo que es la identidad digital. Y algunos lo tratan de manera independiente del onboarding digital, pero están intrínsecamente ligados. La identidad digital se ve hoy día a nivel internacional como ese eslabón que exponencialmente detona el onboarding digital y el acceso al sistema financiero de manera no presencial. La identidad digital, que como ustedes saben es distinta a una identificación digital, es un tema muy complejo porque lo que se busca es la seguridad la seguridad y confiabilidad de la información de esa identidad digital, pero también que sea interoperable. Es decir, así como ustedes van con un pasaporte a cualquier país y los mecanismos de seguridad son respetados y se toma como un pasaporte válido, lo que se busca a nivel internacional, lo que estamos trabajando junto con el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales, es que esa identidad digital sea reconocida en otros países, que tenga uno la oportunidad de con tu identidad digital hacer onboarding en otros países al sistema financiero. Estamos trabajando en todos sus principios y esto lo hicimos antes del COVID. Afortunadamente habíamos estado trabajando en ello con antelación y en febrero del 2020, justo antes de que pegara la pandemia, sacamos una guía sobre identidad digital. No voy a andar aquí en todos los detalles, es un documento público que ustedes pueden consultar, que es dirigido no solo al sector público, sino también al sector privado, en el que destacamos cuáles son las condiciones que se tienen que dar para que esa identidad digital funcione y sea confiable y que se está recomendando a que los países implementen. Destaco que la identidad digital no solamente es emitida por gobiernos, tenemos algunos ejemplos, no voy a decir el nombre de la jurisdicción, pero es uno de los países más grandes del mundo con mayor población y está en Asia, en donde vemos que entes privados están emitiendo esa identidad digital. De hecho, es un grupo corporativo en el sector financiero que presta ese servicio de dar identidad digital y evidentemente se coordina con el gobierno para hacer la validación. Algo no igual, pero un mecanismo similar a lo que se tiene de validación, por ejemplo, con el INE, ¿no? Aunque ese es otro tipo de esquema. Vemos, por ejemplo, los esfuerzos que hay en India, que es uno de los casos más exitosos, que aunque ha sido llevado a la corte por temas de protección de datos y demás, ha tenido grandes resultados en que han
han emitido una identidad digital a más de 1 billón de personas en India en los últimos años. Y así hay esfuerzos no solamente en estas jurisdicciones que son gigantes, sino también en países como Estonia, en países como Perú y otros que han ido a la avanzada en estos temas. Y lo que estamos haciendo es el esfuerzo de coordinación. Eso es un tema, la identidad digital y un detonador del onboarding digital. Y el segundo tiene que ver con protección de datos y seguridad de la información. Si me lo permiten, ser muy honesta, es el más complejo. Y la complejidad empieza desde dentro de las jurisdicciones. Y esto no es un caso de México, es un caso que aplica a todas las jurisdicciones. Las autoridades del sector financiero están en muchas ocasiones desligadas de la comunicación y coordinación de las autoridades que están encargadas de velar por los derechos de protección de datos. Es decir, no hay una coordinación legal, regulatoria al interior de las jurisdicciones para conciliar estas agendas. Entonces, en la práctica empieza a haber contradicción entre los marcos regulatorios que acaban llegando, por ejemplo, a las supremas cortes de los países, donde entran en aparente fricción, porque desde un inicio no hay una buena coordinación y entendimiento de que estas agendas deben ir mano con mano. Y el tema es que a nivel internacional, a diferencia del sector financiero, que hay muchos organismos internacionales que trabajamos en esa materia y de PLD, en el área de protección de datos no hay un paraguas de organismo internacional que esté velando por ello. No hay esa coordinación. Entonces, no sé si estén familiarizados con los esfuerzos en Europa, pero Europa tiene ahorita una protección de datos muy fuerte. No estoy calificándola si es buena o es mala, pero está generando mucha tensión con, por ejemplo, las directivas de combate al lavado de dinero, que están en la quinta directiva. Y así sucede en otros países porque hay esa fragmentación legal de la jurisdicción, de las jurisdicciones. ¿Por qué es eso importante? Porque para ustedes, me refiero al sector privado, ustedes para implementar estas tecnologías lo que necesitan es certeza jurídica, certeza regulatoria. En muchas ocasiones no es solamente que exista la regulación, sino que sea clara y que cuando crecen y tienen una operación en varios países, esta pueda ser operada a través de las jurisdicciones, que sea interactiva e interoperable entre estos sistemas. Esas serían un par de reflexiones que pondría en la mesa. No quiero robar más el tiempo. No sé si ya me pasé de los 5 minutos. Abierta a tomar cualquier pregunta del público o de mis colegas. Y muchas gracias de nuevo por la invitación. Gracias, Elisa. Pues le damos la palabra a Jessica Roundtree de NU. Adelante, Jessica. Muchas gracias, Eduardo, y también agradecer la invitación para estar en este foro a México Exponencial. Primero que nada, creo que es bien importante reconocer la importancia en las modificaciones regulatorias que realizó la Comisión para facilitar este proceso del onboarding remoto o no presencial, permitiendo que más entidades financieras lo adopten, entre ellas las OFIPOS. Y aquí coincido mucho con lo que platicaba Elisa. Creo que el onboarding digital se ha vuelto más que una obligación, una necesidad que tenemos todos de poder avanzar hacia tener mayor inclusión. Y hoy particularmente les quiero hablar de cómo en NU visualizamos este onboarding no presencial o remoto y qué acciones llevamos a cabo para realizarlo. En NU contribuimos a esta modernización del sector a través básicamente del uso de herramientas tecnológicas para llevar a cabo una identificación no presencial de manera innovadora, pero que sea confiable y que sea segura, lo cual nos permite extender evidentemente la oferta de productos y servicios financieros a un mayor sector de la población, pero en particular aquellos que viven en zonas rurales y que están alejados de la infraestructura bancaria actual. Yo particularmente estoy convencida que el uso de la tecnología es la mejor forma para realizar la identificación de los clientes. Por eso es que desde mi perspectiva voy a mencionar y resaltar algunas de las cosas que ya hacemos en NU, que van más allá de lo que nos exige la norma y que nos permite tener un onboarding robusto que a la vez sea user-friendly de cara al cliente, pero sobre todo que sea suficientemente seguro.
Primero, contamos con mecanismos tecnológicos en el proceso de onboarding o de KYC, con los cuales nos es posible corroborar la identidad del cliente. ¿Cómo corroboramos la identidad del cliente? Bueno, primero verificando sus documentos de identificación y sus datos biométricos contra las bases de las autoridades oficiales. Esta parte por sí misma ya nos da un alto índice de certeza, no solo al validar la autenticidad, existencia y vigencia de la identificación, sino también al permitir la ejecución de la coincidencia de datos biométricos faciales del cliente, esto contra los registros oficiales, y ejecutar a la vez un cross-data check de los datos de identificación que usó el cliente en el KYC, es decir, por un lado tenemos un cliente que va llenando un KYC de forma remota y que pone datos ahí, y por otro lado tenemos una identificación. Y si bien esta identificación va a esta base de gobierno, que puede ser, por ejemplo, vamos a mencionar INE, para validar que la identificación sea válida, sea correcta, esté vigente, pues falta este cross-data check que no ha sido muy acertado en hacer, de validar que los datos que están en el KYC coincidan al 100% con lo que está en la identificación. Esto disminuye considerablemente el riesgo de que establezcamos una relación comercial con personas que no son quienes dicen ser, que creo es un riesgo que mitigamos bastante bien en Nu. En la mayoría de las entidades financieras, cuando hay una contratación presencial, y esto era lo que pasaba años atrás, pues lo que sucedía es que ibas a una sucursal del banco y la identificación se basaba en que el funcionario que estuviera en ese momento ahí, pues checara que la persona en la foto se pareciera a la persona que tenías sentada frente a él. Y la mayoría de las veces es que ya ni siquiera se parecían. Las identificaciones, por ejemplo, la INE tiene una vigencia bastante extendida y muchas veces no se parecían. Entonces, creo que la identificación que Nu hace en este momento sí es más robusta y mucho más confiable que la que pudiera haberse dado en una identificación presencial. Platicaba hace un momento respecto de esta validación de datos contra documentos y documentos contra INE, por ejemplo, más la adición de los biométricos que hacemos en Nu México. Esto nos permite, a través de la tecnología, validar automáticamente que los datos de identificación sean correctos y con ello disminuir el margen de error en la captura e información a prácticamente cero. Creo que este es un punto bien importante, que sí hacemos una reducción en el error humano que pudiera darse en un onboarding presencial. Independientemente de lo que ya mencioné, para Nu es de vital importancia pedir una selfie al solicitante en el momento para poder ejecutar las validaciones, pero también para reducir posible fraude o suplantación de identidad. Y esta selfie también la utilizamos como factor de autenticación posterior en la realización de operaciones y servicios, haciendo mucho más eficiente hacia el cliente el servicio financiero. En Nu tenemos un procedimiento robusto basado en una infraestructura tecnológica de primer nivel que nos permite operar de manera 100% digital sin necesidad de contar con sucursales o pedir un tiempo de espera prolongado para poder hacer un trámite. Y creo que uno de los objetivos primordiales de Nu en México es llegar a nuevos segmentos de la población de forma totalmente digital. Esto nos ha permitido alcanzar 2.7 millones de clientes y posicionarnos como el emisor número 1 de tarjetas de crédito en el país, contribuyendo a la inclusión financiera. Básicamente, y en pocas palabras para resumir, el uso de la tecnología en el proceso de onboarding permite hacer mucho más que mitigar riesgos y cumplir con la norma. Nos permite llevar a cabo un proceso de identificación efectivo, eficiente y mucho más robusto que el presencial, pero repito de nueva cuenta, sobre todo mucho más seguro. Y hacia el futuro, creo que seguiremos desarrollando alternativas y procedimientos digitales para perfeccionar este onboarding, y esto nos permitirá seguir llegando a estos mexicanos que han permanecido excluidos del sistema financiero. Para Nu es muy importante considerar que el onboarding digital es la forma de acercar el servicio financiero a los ciudadanos para revertir este retraso en la inclusión, haciendo el onboarding confiable, user-friendly, pero sobre todo muy seguro.
Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Jessica. Y la verdad es que todos los que tenemos una tarjeta NU, me incluyo, estamos muy impresionados por la rapidez con la que te llega. Bueno, la digital es inmediato y la física a mí me llegó en 24 horas. Entonces, muchas felicidades por eso. Yo digo, en la encuesta de inclusión financiera se veía como de 2015 hasta ahorita, 2021, pues no había habido ningún avance. Y en el caso de ustedes, que entraron aquí como en 2019, creo, el avance ha sido pues muy vertiginoso, ya nos dijiste, 2.7 millones de clientes, así que felicidades. Y Gracias. le doy la palabra a Carlos Sánchez. Carlos, adelante. Hola, gracias a todos y buenos días. Gracias, Eduardo, por la invitación. Y definitivamente, tal como lo mencionaba Jessica, creo que es importante reconocer pues toda la atención que le ha puesto la autoridad, tanto del lado de la UBA como del lado de la CNBV y por supuesto el GAFI, en donde bueno, pues los cambios, los últimos cambios que hubo en el anexo 2, definitivamente fue una tarea ardua por parte de las autoridades, y con eso pues, se abre una pauta en el otorgamiento de créditos y en la apertura de cuentas remotas, ¿no? Que no solamente es de nuestro lado el dar créditos, sino también las cuentas que incluso las entidades bancarias están empezando a utilizar, ¿no? De nuestro lado, y dando algunos datos, Quesky es una empresa de servicios financieros en línea que abrimos hace más de 9 años. Nuestra misión es acercar productos financieros innovadores a los sectores desatendidos de la banca tradicional. Y bueno, desde nuestra apertura ya existían por ahí el Know Your Client simplificado, que son Know Your Client para créditos y para generación de expedientes cuando son operaciones por abajo de los 3,000 UDIs, que son 21,000 pesos. Y entonces, gracias a esto, nosotros hemos recibido y tramitado 20 millones de solicitudes, un poco más de 20 millones de solicitudes, de puros mexicanos que han querido en algún punto obtener algún tipo de crédito de nuestro lado. Y bueno, pues esto nos ha ayudado muchísimo a promover la inclusión financiera en México. Y por algunos datos más de 80,000 personas han abierto una cuenta de banco para recibir un crédito de nosotros. Y entonces son personas que se acercaron a nosotros, iniciaron en el funnel de nuestros créditos y en algún punto no tenían una cuenta de banco para recibir el crédito. Entonces nosotros empujamos para que generaran esa cuenta, y un año después nos damos cuenta que siguen siendo nuestros clientes, siguen recibiendo créditos y siguen usando esa cuenta de banco, ¿no? Esa es una. Y dos, nosotros timbramos el buró de crédito como parte de nuestro sistema de riesgos o nuestro modelo de riesgos, y nos damos cuenta que hemos sido el primer timbre y la primera escritura, por así decirlo, del buró de crédito de más de 70,000 mexicanos, ¿no? Entonces, y esto es muy interesante porque nos damos cuenta también que meses después o incluso años después, existen otras entidades que van empezando a otorgarle otro tipo de servicios a estos mexicanos, y que entonces, gracias a esa primera escritura de una primera entidad que confió en ellos y que les hizo su escritura en buró de crédito o en círculo de crédito, ellos pueden tener este historial y llegar a pedir otro tipo de créditos, ¿no? Hemos otorgado más de 25,000 millones de pesos en créditos. Hemos otorgado más de 7 millones de transacciones, y bueno, pues estamos conectados con más de 4,100 merchants de manera directa para nuestro producto Quesky Pay. Asimismo, la presencia digital nos ha permitido operar sin sucursales, y bueno, pues teniendo clientes a lo largo y ancho del país, con más de 750 colaboradores dentro de Quesky. A través de la inteligencia artificial, nutrida por un sinfín de variables, y es bien interesante, ¿no? Hemos incluso utilizado variables. En algún punto decíamos, oye, ¿qué pasará si la luna, qué tendrá que ver la luna cuando es el tipo de pago, la fecha de pago, ¿no? Y son variables que no tienen nada que ver, y no tienen nada que ver con PLD o como tal. Es más un tema de riesgo crediticio, pero nos encanta estar haciendo este tipo de tomar variables. Son 750 variables más o menos las que tiene nuestro modelo, y eso nos ha permitido tener un loss rate de menos del 10%. Tal como lo platicaba, estuvimos cerca de los reguladores para el tema de los cambios en el anexo 2, con el objetivo de fomentar la creación de productos financieros digitales y aumentar el umbral de acceso con base en el onboarding digital claro, amigable para el usuario final y seguro. Muchas gracias por la invitación, y cualquier pregunta estoy a la orden. Muchas gracias, Carlos, y felicidades. Yo me acuerdo cuando era estudiante
y para que te dieran un crédito en un banco, pues era prácticamente imposible, pues no podías estar en el buró, ¿no? Entonces era como un círculo vicioso, y entonces este sistema de inteligencia artificial del que hablas, para dar créditos a personas que no tienen historial, pues es algo muy benéfico, ¿no? Lo que dijiste de que a veces ese crédito que ustedes otorgan es el primero que aparece en el buró de crédito, pues es como un efecto multiplicador, ¿no? Exponencial para las personas que están lejos de obtener créditos con la banca tradicional. Así que muchas felicidades. Y le doy la palabra a Bernardo Mendoza, de Campo y Mendoza. Gracias, Eduardo. Gracias, Jaime, por la invitación. Y gracias a todos los que están aquí como panelistas por compartir este panel conmigo. Yo con ustedes, obviamente. Y bueno, pues este tema del onboarding digital y de las finanzas digitales, yo creo que es un tema muy amplio. Ya lo han dicho los otros panelistas, que esto se viene revolucionando día a día y más con la pandemia, ¿no? El tema del onboarding digital, yo creo que ya es necesario, como lo dijo Jessica, ya la gente está acostumbrado, se está acostumbrando cada vez más a hacer todos los temas financieros desde su casa y no tener que acudir al banco. Conversaciones con colegas, con amigos, bueno, prefieren hacerlo desde el celular, desde la computadora, en vez de tener que desplazarse, hacer filas, etcétera, ¿no? Es mucho más fácil y más eficiente, que es lo que buscamos hoy en día. Y esto es un reto grandísimo, como ya lo mencionó Elisa, desde la parte de la protección de datos, la parte de la identificación, una identificación universal y que la gente pueda tener identificaciones es difícil en México. Yo recuerdo en su momento cuando estuve en alguna campaña política por ahí, que la mayoría de la gente no tenía ni siquiera su, su, su acta de nacimiento. Entonces, si no tienen ni siquiera un acta de nacimiento, pues, ¿cómo van a tener una identificación? Esto es dificilísimo y obviamente estos colaboraciones y estos trabajos que ha venido haciendo el GAFIS para poder hacer una identificación universal o una guía al menos donde los países puedan acogerla y ponerla y plantarla sobre la regulación es buenísimo porque dan la pauta para que más gente esté digitalizada y más personas puedan obtener estos servicios financieros. Sin embargo, pues esto también es un reto desde la perspectiva regulatoria, porque si bien, como ya lo dijo Carlos, el anexo 2 y las modificaciones que ha permitido ahora a las OFIPOS, a las OFOMES y a muchas otras entidades ya iniciar el tema del onboarding digital, creo que el gran reto de la autoridad es cómo poder hacer una norma en la que los sectores y las entidades puedan utilizarla sin que se llegue a quedar corta esta norma. Es decir, vimos cuando la autoridad, la UBA y la comisión emitió las reglas del onboarding digital y cómo empezamos a ver fricciones con el tema de la videollamada en términos de tiempo real. Cómo las entidades decían, oye, pues esto es un problema más que una solución, no podemos, no hay muchas empresas prestadoras de este tipo de servicios, cómo debe de ser, debe de haber una persona, puede ser con un bot, no puede ser. Había muchos cuestionamientos hasta que se cambia debido a que los estándares internacionales del GAFI permitían estos cambios, ¿no? Entonces, ayudó, como bien lo dice Carlos y como bien lo dice Jessica, a que la agilidad de las personas puedan contratar servicios financieros. Sin embargo, hay que ver si la norma al día de hoy puede llegar a ser tan ágil y tan permitiva, obviamente, sin tener riesgos de más, para que las entidades puedan continuar utilizando el onboarding digital por diferentes medios. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, por APIs, ¿no? Hoy en día vemos que las APIs es la utilización de todas las entidades financieras para transmitir información. Entonces hay que ver cómo podemos acomodar el proceso del onboarding digital a los procesos tecnológicos que hoy en día vienen saliendo, ¿no?
Obviamente están en disposiciones los requisitos para que pueda haber un cambio mucho más fácil y no tenga que pasar por todo un proceso legislativo que ya conocemos. Sin embargo, este es el reto, yo creo que del regulador y del supervisor, el conocer de cerca, y esto debe haber una continua interacción con los grupos de los sectores privados para que les puedan mencionar cómo hoy en día pueden realizarse estos onboarding digitales con mucho mayor rapidez. Obviamente que la persona que está recibiendo los servicios, el usuario, tenga una percepción y un uso fácil para que pueda continuar y seguir utilizando los servicios de determinada empresa, ¿no? Porque también creo que eso es importante, cuál es la perspectiva del usuario, ¿no? Si a lo mejor es muy rigurosa y necesita muchos procesos para poder obtener una cuenta, que no es el caso ni de Quesky ni de Nu, pues bueno, a lo mejor se van a salir y se van a querer ir por otro servicio, ¿no? Entonces, este es un factor muy importante. Yo creo que este es el principal reto y oportunidad que yo veo para el onboarding digital. Y siempre tener el tema muy de la mano entre la legislación y cómo se viene operando en el sector, ¿no? En la vida real, por así decirlo. Y también un tema que es muy importante, que con el onboarding digital yo creo que puede aminorarse el riesgo, es el tema de robo de identidad. Como sabemos, el robo de identidad en México es un delito que, viendo un poco las estadísticas en 2020, se estimó que 21.2 millones de personas de 18 años y más le robaron la identidad. Y es un delito que la verdad tampoco se denuncia, es decir, roban la identidad y esto ocasiona muchísimos problemas para las personas a las que se les ha robado la identidad desde el buró de crédito. ¿Por qué? Porque no pueden volver a tener un crédito o algún acceso a algún otro servicio financiero. Pero entonces tenemos que ver la manera en conjunto que estas disposiciones ayuden a que también se prevea y haya una prevención de los delitos de lavado de dinero, pero también de robo de identidad y otros delitos, ¿no? Si bien es cierto, el lavado de dinero es lo que estamos aquí todos sentados, pero también existen otros delitos que son subyacentes al lavado de dinero y que necesitamos combatir y prevenir, ¿no? Por mi parte sería todo por el momento y a sus órdenes para cualquier pregunta. Muchas gracias, Carlos, y felicidades por tu despacho. Recientemente estuve tomando un diplomado en el ITAM de FinTech y lo primero que nos dijeron nuestros profesores es pues, que no hay expertos en este tema. Entonces, aventarse a poner un despacho especializado en este tipo de temas, pues es todo un reto, así que muchas felicidades. Y aprovecho para dar la palabra a Sara Levy, directora de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro. Hola Eduardo, muchas gracias, buen día. Primero que nada, les quiero agradecer la invitación a ti y a tus compañeros de México Exponencial. Igualmente saludo a todos los ponentes, es un gusto estar con ustedes en este foro. Primero, me gustaría presentarme, dar el contexto. Yo llevo 7 años en la UBA y creo que es importante compartir con ustedes, así como con el público que verá este evento, los antecedentes del panorama regulatorio en relación con el onboarding digital. No me voy a meter exclusivamente a explicar reformas, sino creo que es importante que se conozca el pasado para que podamos comprender el presente en el que nos encontramos y los retos en el futuro para este tema. Yo creo que lo puedo dividir en 6 momentos importantes que sé que va a ser un poco notorio, pero va a ser por año. Desde el 2017, 2018, 2019 hasta la fecha, ocurrieron eventos muy, muy importantes en materia de prevención del lavado de dinero desde el punto de vista regulatorio, que son la base del momento en el que nos encontramos ahorita. En 2017, justo por la evaluación mutua que el GAFI iba a hacer a nuestro país, se incluye en las reformas un capítulo muy importante que es el del enfoque basado en riesgos. Este es un parteaguas para entender las obligaciones que tienen las entidades integrantes del sector financiero en materia de prevención del lavado de dinero.
Un segundo momento muy importante es en 2018 la emisión de la regulación de FinTech. Estas nuevas entidades financieras que vinieron justo a mover el raciocinio de la autoridad en cuanto a la tecnología para el ofrecimiento de servicios financieros. Después, en 2019, para no dejar atrás a otras entidades integrantes del sistema financiero, se emiten los famosos anexos 2 a otras entidades integrantes del sistema, que como bien comentaron ahorita, fue en ese momento con lo que contábamos, con los elementos que contábamos en tecnología que nos hacían sentir seguros como mitigantes en materia tanto de prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y robo de identidad. Ahora bien, como bien sabemos, en 2020, y creo que este es un punto importante de resaltar, viene la pandemia, que muchos no nos los esperábamos, ya que en cuanto al tema regulatorio de los anexos 2, íbamos apenas a ver y a confrontarnos con la efectividad que iba a tener ese anexo, que era la videoconferencia en tiempo real en línea y diversos elementos como también la geolocalización, etcétera. Llega el 2020, teníamos como autoridades la necesidad de crear medidas que ayudaran a darle continuidad a los servicios financieros, porque como bien recuerdan, hubo cierre masivos de sucursales. ¿Qué quiere decir? Que no había una operación presencial. En ese momento, lo que nos ayuda mucho también como autoridades reguladoras es, como comentó Elisa, la emisión de la guía de Gafi de identificación digital, donde Gafi nos da bases mínimas y nos ayuda a las autoridades a establecer un camino para, con base en el enfoque basado en riesgo, por eso les comento que fue muy importante la reforma de 2017, poder utilizar estas tecnologías, es decir, poder aplicar medidas simplificadas con base en el riesgo, así como medidas adicionales en caso de alto riesgo. Esto nos llevó a que en 2020 las autoridades, y aquí me gustaría hacer un paréntesis en el tema regulatorio para todas aquellas personas que apenas estén entrando a este mundo de compliance de prevención del lavado de dinero, se conforman por 3 autoridades básicas para que nosotros podamos emitir la regulación. La Comisión Nacional Bancaria como supervisor, la Unidad de Inteligencia Financiera como aquella autoridad que que recibe todos los reportes y lleva a cabo la tarea de inteligencia, así como la Unidad de Banca, Valores y Ahorro, que es quien define la política pública. ¿Por qué es importante estas 3 autoridades? Porque justo en la pandemia también se detectaron durante el 2020 el surgimiento de nuevos riesgos, así como a nivel internacional, también a nivel nacional, la Unidad de Inteligencia Financiera, así como la Comisión Nacional Bancaria, que más adelante Fer del Valle nos apoyará, detectaron nuevas tendencias justo también con el uso de la tecnología. No hay que dejar de lado esos riesgos, porque si bien es importante para la inclusión financiera, también nos tenemos que ver el lado de los riesgos, de la mitigación de riesgos. Una vez que se definió la política pública en 2020, logramos en 2021 emitir reformas. Estas reformas, ya con base en la guía de Gafi, con base en los riesgos identificados, así como en la ponderación de la inclusión financiera, logramos establecer nuevos caminos para el onboarding digital. Se crea el uso también de pruebas de vida, se quita la videoconferencia en tiempo real y en línea, que nos dimos cuenta que realmente no es un mitigante 100% adecuado para este tipo de onboarding. Asimismo, se definió qué tipos de dispositivos se requerirá para obtener geolocalización y se definió más qué buscamos y qué queremos para la geolocalización, que también ya lo incluimos como un elemento que nos va a ayudar a mitigar el riesgo. Ahora bien, 2022, ya estamos justo adecuando otros sectores que todavía no estaban definidos en 2021 y también lo que próximamente, una disculpa, estamos a unos meses de emitir esas reformas. Lo traté de hacer muy breve porque lo que me gustaría comunicar es qué estamos viendo como reguladores y qué sugerimos a las nuevas personas que están entrando a este mundo de compliance.
no dejen de acercarse con la autoridad, ya que para nosotros es muy importante conocer los nuevos productos que hay en el mercado, cómo los están atendiendo y cómo están utilizándolo para mitigar los riesgos. Lo que nos interesa mucho como autoridades en materia de prevención del lavado de dinero, sí es padre conocer e importante, los números de inclusión financiera, pero también aquellos casos, tipologías y riesgos que han atendido y que han detectado a través de sus sistemas y a través del uso de su tecnología, ya que para nosotros es muy importante para que la regulación pueda avanzar. También como bien comentó Bernardo, ¿no? Ahorita uno de los retos a los que nos hemos enfrentado con el onboarding digital es que diferentes regulaciones están convergiendo. No únicamente es la regulación de prevención del lavado de dinero, sino también ya va a converger la regulación y que tenemos que trabajar de la mano con las autoridades competentes en relación con temas de ciberseguridad y robo de identidad. Igualmente, estamos en la medida de lo posible apoyando a las autoridades que se encargan de emitir documentos de identificación para que podamos llegar en un punto en donde una sola autoridad emita un documento de identidad, pero mientras hemos estado apoyándonos con lo que se encuentra en el mercado y que ciertas autoridades tienen en su control. Finalmente, reiteramos el compromiso de esta autoridad reguladora de seguir trabajando con el sector, de que el sector entienda los riesgos, que si bien es un tema de inclusión financiera y que el tema digital ayuda mucho a llegar a personas que han sido desatendidas por otros sectores, también es muy importante para nosotros el uso de esa tecnología para la mitigación de los diversos riesgos que están surgiendo, que atiendan también las recomendaciones internacionales, las tipologías internacionales, que se acerque también a la autoridad para que nosotros conozcamos qué riesgos se están atendiendo y no únicamente como el modelo de negocio de inclusión, que sí lo entendemos, que es muy bueno para nosotros, pero justo para que nosotros no creemos una regulación que cree consecuencias no deseadas, que justo es un tema que el GAFI también ha estado trabajando. ¿Cómo crear una regulación que tenga un equilibrio que no afecte otras materias? Y bueno, también me gustaría, terminar dándole las gracias siempre a mis compañeras, tanto a Elisa de Anda como a Fernanda del Valle y gente también de la Unidad de Inteligencia Financiera, que desde el año que les dije, desde el 2017 a la fecha, hemos trabajado como un equipo unido para atender todas estas necesidades del sector financiero. Esto va a seguir evolucionando. Si bien la regulación, la que se acaba de publicar en 2021, que publicaremos también este año, creemos que son los mejores mitigantes ahorita que pueden tener las entidades financieras para atender los riesgos de lavado de dinero, creemos que va a avanzar. Tiene que ser continuo y muy de la mano con el sector tanto privado como público. Asimismo, tenemos muy en mente la promoción de la inclusión financiera. Nos gustaría también que el público y todos los que lleguen a ver esto tengan una mejor cultura de compliance y que lo puedan llevar a sus áreas de negocio. Que entiendan que el compliance en prevención del lavado es muy importante también para cuidar su reputación y a los riesgos de que su entidad se encuentre expuesto. Finalmente, también nos gustaría comunicarles que para cualquier regulación que venga posterior, consideramos que es necesario ver la efectividad que se está viendo ahorita y no solo en la inclusión financiera. Repito y sé que es muy reiterativo, pero necesitamos ver la efectividad en la implementación de mitigantes de riesgos en estas materias. Sin más por el momento, muchas gracias y cualquier duda estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Sara, y felicidades por tu carrera en el sector público, por carne propia y también por conocimiento de causa. Sé de las jornadas de trabajo que se avientan y de lo difícil que es pues velar por tener un sistema financiero seguro, ¿no? Que era lo que decías, y encontrar este equilibrio entre la inclusión y los riesgos, ¿no? Porque no por beneficiar una cosa vas a descuidar la otra. Y creo que esto es algo muy difícil y
lograr este equilibrio y que México hasta cierto punto ha sido punta de lanza, ¿no? Desde que se publicó la ley FinTech. Así que muchas felicidades a ti y a tus compañeras. Y pues aprovecho para dar la palabra a María Fernanda del Valle, de la Comisión Nacional Bancaria. Hola, pues muchas gracias. Buenos días a todos. Por supuesto, como todos los demás, agradezco a México Exponencial por la invitación a la comisión y pues que en esta ocasión me tocó atender a mí y que me pareció, la verdad, bastante atinado porque déjenme decirles que entre mis múltiples funciones está justo la de revisar las solicitudes de autorización para llevar a cabo la identificación no presencial por parte de las entidades, ¿no? Entonces, pues, ya dijeron muchas cosas y pues yo les quiero compartir la experiencia desde el punto de vista del supervisor, ¿no? En la comisión nos tocan dos momentos o participamos en dos momentos en este proceso de identificación no presencial, que pues aquí le llamamos onboarding digital, ¿no? Desde un inicio le hemos llamado así. El primer momento es justo el proceso de autorización. Como ustedes saben, la norma, pues antes de la reforma de septiembre del año pasado, solamente permitía llevarlo a cabo previa autorización de la comisión, y ahora ya hay un supuesto en donde se puede mandar un aviso, pero pues de todos modos hay muchas entidades que siguen solicitando esta autorización, ¿no? Y entonces, pues en esta autorización cabe resaltar que participan muchas áreas de la comisión. Hay las entidades, justo ayer me decía en algunos bancos que pues las solicitudes de autorización, y no solo esta, se tardan mucho tiempo en la comisión, pero es importante destacar que participamos el área de DGCROT, de desarrollo, de supervisión de desarrollo tecnológico, de ciberseguridad, la de autorizaciones, el supervisor prudencial y nosotros PLD, ¿no? Uno lo recibe y pide opinión a todas las demás áreas, y hasta que no están todas las áreas pues con visto bueno respecto de la autorización, no se emite el oficio, ¿no? Entonces, cada una de estas áreas revisa lo que le toca dependiendo de su ámbito de competencia, y entonces siempre ustedes estén seguros de que esa autorización va revisada desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de ciberseguridad, desde el punto de vista de que se cumple con la norma de PLD, y no se llega a ella hasta que de verdad la entidad cumple con todos y cada uno de los puntos. Otro punto a resaltar es que pues las entidades han tenido bueno, han querido solicitar esta autorización, y como ejemplo les comento que ya tenemos 3 instituciones de crédito, una casa de bolsa, una operadora de fondos, 4 SOFIPOS y una SOFOM regulada autorizadas. Además tenemos 12 procesos de revisión en este momento, y pues se espera que todos estos procesos se autoricen, y además que aumenten estos procesos de autorización, porque también tenemos otros procesos en donde hay bancos nuevos que están solicitando apenas la autorización para organizarse y operar, y que pues todos estos bancos, por supuesto, empiezan y van a nacer siendo digitales, ¿no? Entonces, una vez que obtengan la autorización para operar, inmediatamente presentarán la autorización para su onboarding no presencial. Entonces, sí se espera que en unos próximos meses, pues estas autorizaciones aumenten, ¿no? También tenemos ya 6 avisos presentados ante la comisión. Esta reforma, en el caso de que las entidades con umbrales bajos implementen el umbral robusto, más bien implementen el mecanismo de identificación robusto, este supuesto, pues también fue muy bien recibido por parte de las entidades, y ya tenemos 6 avisos, ¿no? Si les estoy diciendo que tenemos aproximadamente 11 autorizaciones en 4 años y 6 avisos de septiembre de 2021 a este año, pues significa que ha sido bien recibido, ¿no? Cosa que no nos esperábamos, porque se tiene que llevar a cabo el mecanismo de identificación robusto. Entonces dijimos, bueno, si ya vas a llevar a cabo el mecanismo de identificación robusto, seguramente las entidades pues van a querer utilizar umbrales altos o hacerlo de manera ilimitada, hacer la identificación del cliente de manera ilimitada, pero pues no fue así.
sino más bien por evitarse pasar por este proceso de autorización de la comisión, las entidades han decidido implementar procesos robustos, como lo mencionó Nu, que hasta implementan procesos que van más allá de la norma y limitarlo, ¿no? Pues a efecto de mitigar los riesgos. Entonces, otra cosa que les quiero comentar es que en estos procesos de autorización, ¿qué temas hemos visto o qué retos hemos visto por el lado de las entidades, ¿no? Y es que las entidades no presentan los procedimientos desarrollados. Este es el primero, o totalmente desarrollados. Presentan o pasa mucho que todavía no tienen implementados los procesos, que todavía no tienen firmados convenios, que todavía no contratan a los proveedores. Esto pasa todo el tiempo y entonces la comisión no autoriza nada que no esté totalmente desarrollado. Esto es importante, porque además para autorizarlo se pide evidencia de documentar, bueno, que todo esté documentado y además evidencia de los procesos. Ejemplo, se pide evidencia de las pantallas y pues si las entidades todavía no las tienen desarrolladas, no se puede dar esta autorización, ¿no? Por supuesto, muchas entidades dicen, es que bueno, mi pantalla puede cambiar de diseño, eso está muy bien, pero nunca va a poder cambiar en cuanto al fondo o los datos y documentos que se piden al cliente, ¿no? Porque eso es lo que está autorizando la comisión. Otra cosa es que no mandan su documentación completa, ¿no? No mandan una descripción detallada, no mandan la evidencia que atienda todos y cada uno de los puntos del anexo 2 o de la circular única de bancos en el caso de bancos. Y entonces por eso pues se generan los requerimientos de la comisión y se generan vueltas y vueltas y esto hace muy largo el proceso. En la medida en la que ustedes envíen la documentación completa y atiendan a cabalidad los requerimientos de la comisión, pues en esa medida las autorizaciones van a salir lo más rápido posible. Esto es importante a tener en cuenta y también recordar que estamos en un proceso de autorización, ¿no? Muchas veces las entidades pues nos dicen, es que en donde dicen la norma, ¿no? O se ponen a replicar, etcétera. Y pues recordar que no estamos en un proceso de observaciones en donde yo pueda replicar y a lo mejor me desvirtúan la observación, sino más bien estamos en un proceso de autorización en donde les digo que pues hasta que todas las autoridades no están totalmente convencidas de que la entidad cumple con todo, no se da esta autorización. Entonces, pues les digo que para su conveniencia y para que este proceso salga lo más rápido posible, pues es importante que la información se mande completa, detallada y que se atiendan todos los requerimientos de la autoridad, ¿no? La autoridad también ha decidido, pues si bien no se revisan procedimientos de forma informal, sí se tienen reuniones con las entidades, ¿no? Entonces las entidades nos presentan su procedimiento, se reúnen o se conectan todas las áreas que participan en este proceso y se dan comentarios previos con la finalidad de que la información, la documentación llegue lo más completa posible y de evitar estos procesos tan tardados, ¿no? Las deficiencias más comunes también que encontramos en los procedimientos es que las entidades no solicitan todos los datos al cliente, todos los datos que marcan las disposiciones, ¿no? A veces se van a la cuarta de las disposiciones, pero omiten recabar los datos de la cuarta TER, como por ejemplo, clave de una cuenta, etcétera, o los datos que son en su caso tampoco los recaban y pues manifiestan que como son en su caso, pero pues en realidad no, o sea, los datos se tienen que solicitar ahora en caso de que el cliente no los tenga, pues el proceso puede continuar, pero yo le tengo que pedir al cliente todos los datos, ¿no? Otra cosa que es un error común es como que no hay un correcto entendimiento en los mecanismos de identificación. Por ejemplo, omiten verificar un dato biométrico con la autoridad correspondiente, ¿no? Si llevan a cabo el mecanismo robusto, pero no verifican, no se hacen el match del rostro, a lo mejor, y a esto le llaman verificación biométrica entre el rostro del INE y el rostro de una selfie, pero no mandan los datos al INE, por ejemplo, para verificarlo contra sus registros en línea y que el INE les diga sí es el rostro, ¿no? Entonces, esto omiten mucho llevarlo a cabo. También el tema de la prueba de vida se hace o lo hacen en una selfie y no en la video selfie, ¿no? Platicábamos que la norma ya
ya migró de una videoconferencia a una videoselfie, pero de todos modos las entidades siguen sin llevarla a cabo, sin llevar a cabo esta videoselfie, y en su lugar toman solo una foto en la que pues se supone o señalan llevar a cabo una prueba de vida, pero pues no es así. La prueba de vida se requiere en una grabación, ¿no? O sea, en la videoselfie. Otro error común es que no recaban el consentimiento del cliente a través de su firma electrónica, no mandan un grafo, ¿no? A veces es un checkbox, o a veces ni siquiera lo toman en cuenta, ¿no? Y entonces este es un comentario continuo en todos estos procesos de autorización. Y bueno, les decía yo en un inicio que el primer momento en el que participamos es en la autorización, y el segundo momento en el que intervenimos es en el de la supervisión. Entonces, pues ya la entidad que se le autorizó el proceso de identificación no presencial, que ya lo está implementando, pues ahora nos corresponde verificar que lo esté haciendo conforme a lo que se autorizó, y que además no deje de lado sus demás obligaciones, porque también es importante mencionarles que en el proceso de autorización se revisa pues únicamente lo del onboarding digital, lo del anexo 2, pero no se revisan todas las demás obligaciones que pues tienen las entidades y que tienen que seguir cumpliendo con ellas, como por ejemplo listas, grado de riesgo del cliente, perfil transaccional, etcétera. Y entonces en este momento de la supervisión es cuando la comisión verifica que efectivamente se estén llevando a cabo todos los controles que ustedes tienen que llevar a cabo para los clientes, para cualquier tipo de cliente, independientemente de cómo se realizó su onboarding, ¿no? Entonces, pues es el momento en el que verificamos que lo estén llevando conforme a lo que se autorizó, que estén cumpliendo con todas sus demás obligaciones, y para esto actualizamos los lineamientos de inspección, y ya hay un procedimiento y tareas específicas relacionadas con la identificación de forma no presencial, que son las tareas con base en las cuales los inspectores que van y hacen las visitas revisan sus procedimientos. Y pues también continuamos con el acompañamiento hacia las entidades, ¿no? Hacemos foros. Este año justamente tenemos previsto hacer foros en donde uno de los temas va a ser el onboarding digital, para decirles justamente todo, cómo se debe llevar a cabo el proceso y cómo esperamos que presenten estas solicitudes para que salgan de una manera rápida y fácil y bien, ¿no? Y pues creo que eso es todo de mi parte. No sé si empecemos con las sesiones de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Fernanda, de verdad por tu participación, y también es importante mencionar la importancia del trabajo de velar por la seguridad de los cuentavientes, ¿no? Independientemente de los avances tecnológicos, ¿no? Porque si hay desconfianza digamos, en las entidades reguladas, pues eso también implica que no va a haber inclusión financiera, ¿no? Y estoy seguro de que los consejos que diste ahorita van a ayudar mucho a las entidades a que sus procesos sean más ágiles. Y sí, como bien dices, ya pasamos rápidamente a la parte de preguntas. Me voy al inicio con Elisa de Anda, del GAFI. La pregunta es, ¿qué mejores prácticas de mitigación de riesgo en el onboarding digital resaltarías? Gracias, Eduardo. Creo que es lo que mencioné al principio. La mejor que está viendo GAFI es el uso de la identidad digital. O sea, en la medida en que la identidad sea digital, es mucho más fácil que puedas hacer todo el proceso de verificación y que la información sea confiable, actualizada, etcétera. Es un paso que le toca al sector público encabezar, pero que puede hacer de la mano con el sector privado, como mencioné, en algunos casos se ha hecho. Y el otro tema tiene que ver con la protección de datos y seguridad, que es lo que hemos estado abordando y que resaltaste hace un momento. Así como el sector privado y el sector público utiliza la tecnología, los criminales también, y no es un proceso estático. En la medida en que va avanzando la tecnología, también los criminales invierten en ello, y lo que observamos es que los robos de identidad y de datos normalmente se utilizan dentro del siguiente año al robo. Es decir, hoy tuvo una entidad o una persona en su dispositivo, porque puede ser directamente con la entidad o con el cliente o usuario, el robo de la información,
Normalmente, cuando es masivo, se vende esa información a otro, digamos, eslabón del grupo criminal y esa información es utilizada dentro del siguiente año. Entonces, en muchas ocasiones, si no se detecta también a tiempo, no puedes prevenir el mal uso de esa información. Entonces, también eso es un llamado a las entidades para que cuando observen que hubo una entrada a su sistema, robo de información, hay tiempo para alertar al cliente, al usuario y para prevenir que esa información sea utilizada. Insisto, cuando esto es masivo, cuando no es a un solo cliente, que es un tema más, digamos, se maneja distinto, pero cuando es masivo hay tiempo para alertar y para prevenir. Entonces, insistir en que es un tema no estático y que requiere la atención continua de todos los involucrados. Muchas gracias, Elisa. Sé que tienes una agenda súper ocupada porque el Gafi pues está todo el tiempo en movimiento, así que te agradecemos mucho el tiempo y el responder la pregunta. Y le pregunto a Jessica Roundtree, ya nos platicó un poco de esto, pero quizás podamos ahondar. ¿Qué papel juega el onboarding digital en la inclusión financiera? Claro que sí, Eduardo. Bueno, creo que ya platicamos mucho de inclusión y me parece importante recalcar que actualmente solo 11% de las personas adultas en México tienen una tarjeta de crédito bancaria y creo que esto no es necesariamente porque haya una falta de características en los consumidores que los hagan no propensos a tenerlos, sino que hay una falta de oferta que se ajuste a la necesidad propia de este sector, que está provocada evidentemente por una falta de competencia. Y por ahí veíamos los resultados de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, que nos decían que pues una persona se tarda 21 minutos en poder llegar a una sucursal bancaria, pero si está en una zona rural, le toma 23 minutos más y eso hace mucho más complicado el que tengan acceso a este tipo de servicios. Y la solución creo que no está en esperar a que haya miles de sucursales adicionales, sino más bien está en la tecnología, en la modernización de la normativa y la digitalización de los procesos, como ha ocurrido ahora con el onboarding. Esto va a permitir que evidentemente haya una mayor inclusión y parte muy importante es lo que en Nu México estamos haciendo y que me hace sentirme muy orgullosa de formar parte de esta empresa. Y es que actualmente tenemos clientes en 9 de cada 10 municipios del país y estamos en 80% de estos municipios rurales de atención prioritaria para el gobierno federal. Somos para el 45% de nuestros clientes su primera tarjeta de crédito, lo cual les permite estar empezando a construir su historial y 45% de nuestros clientes reporta ingresos menores a 10,400 pesos. Entonces, esta es una parte muy importante en la inclusión y estoy convencida que promover y facilitar la adopción de estos procesos digitales en la oferta de servicios financieros, obviamente garantizando máximos estándares en materia de seguridad, de privacidad de datos, de prevención de lavado de dinero y mitigación de riesgos, es la mejor forma de integrar responsablemente el sistema financiero a estos millones de mexicanos que hasta hoy han permanecido pues excluidos un poco de esta parte. Y en Nu tenemos la misión de transformar estos servicios financieros en México, haciéndolos accesibles para más personas. Y creo que el procedimiento de onboarding digital ha sido clave para lograr esta misión, haciéndolo, como ya lo mencioné antes, confiable, de fácil uso para el cliente, pero sobre todo muy seguro. Creo que estamos en los primeros pasos de acercarnos más a esta población y de hacerla sentir más tranquila y ser parte de este cambio en la inclusión financiera. Eso sería todo, Eduardo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Jessica. Le doy la palabra a Carlos Sánchez y le preguntamos qué retos implica el proceso de onboarding para entidades más pequeñas con menores recursos e infraestructura tecnológica. Sí, muchas gracias, Eduardo. La realidad es que es una gran pregunta y creo que la podemos dividir en dos diferentes rubros, ¿no? Por un lado están todas el Know Your Client que hacemos por debajo del umbral o por debajo de las 3,000 UDIs, donde tenemos un Know Your Client simplificado. Y creo que ahí las empresas pequeñas o las nuevas empresas financieras que a lo mejor no tienen muchos desarrolladores y que a lo mejor apenas van iniciando, pues es relativamente fácil el recabar los datos y generar este expediente conectados con
por medio de RENAPO y obteniendo la información y a lo mejor adicionando su propia receta, ¿no? Nosotros, por ejemplo, yo lo platicaba al inicio de la sesión, tenemos 750 variables y es desde qué tan rápido escribe la persona, ¿no? Y si escribe muy rápido en nuestro cuestionario, pues quiere decir que es fraude. Si escribe muy lento, tiene poca capacidad crediticia. Y si se conecta de una computadora, cómo mueve el mouse, ¿no? Y dónde lo posiciona, y si lo deja cerca de nuestro logo, pues tiene un contacto de alguna manera con la compañía. Y dónde carga su pila, y cuándo creó su correo, si lo creó para la solicitud y lo acaba de crear, o si es un correo que está a su nombre y lo creó hace 10 años, ¿no? Entonces, por un lado, creo que la autoridad desde hace muchos años implementó esto, que este Know Your Client simplificado que ayuda tanto a los usuarios como a las entidades. Y la segunda sería el Know Your Client por arriba del umbral, en donde ya recabas más información, que definitivamente, como lo mencionaba en un inicio, es un gran acierto el haber modificado las condiciones de la entrevista que se solicitaba en tiempo real. Sin embargo, creo que unos retos que podrían ser para una empresa pequeña, y justo la tecnología está ayudando con eso, tal como lo mencionaba hace ratito Elisa, es, bueno, estas pequeñas compañías tienen que tener NOM 151 para guardar los documentos, tienen que tener un sistema para guardar el consentimiento de los clientes, tienen que tener un sistema que valide biométricos si esté conectado con el INE, entonces tiene que tener un sistema para poder hacer de alguna manera recabar la entrevista. Entonces, definitivamente ya hay empresas privadas que empiezan a tomar esta área de oportunidad y empiezan a ofrecer este servicio de tener todo un sistema en un mismo lugar y que lo implementes con ellos y que ellos estén conectados con las autoridades. Creo que el reto es disminuir el costo de esto para que no las empresas pequeñas tengan que transmitirle este costo al usuario final, por un lado, y por el otro lado es los retos que tiene el usuario, ¿no? Entonces, ahí a lo mejor el usuario dice, híjole, mi cámara no es tan buena, ¿no? Entonces, pues si yo me quiero tomar una selfie, si yo quiero estar en una entrevista, pues definitivamente no voy a poder transmitir lo que yo quiero transmitir, ¿no? A lo mejor mi paquete de datos no es tan bueno o no tengo tantos datos como para poder tener una entrevista en tiempo real y que se logre transmitir toda la entrevista hacia la entidad financiera. Y bueno, también te puedes ir a incluso la cámara del celular, ¿no? Entonces, creo que definitivamente en algún punto nosotros veíamos que cada 2 años el 100% de los celulares de nuestros usuarios se van a un siguiente nivel. Entonces, si tienen una cámara de un nivel 4, a lo mejor se van 2 años después, el 100% de los usuarios que tenían una cámara nivel 4 se fueron a nivel 5. Entonces, definitivamente los retos van a estar y están avanzando conforme la tecnología avanza y están de alguna manera ayudándose a la tecnología, ¿no? Entonces, conforme pase el tiempo, las cámaras irán mejores, los paquetes de internet tendrán mejor acceso. Al día de hoy ya puedes tú pagar o depositarle a tu cuenta a lo mejor 100 pesos y tienes noches ilimitadas de internet, dependiendo cada uno de los planes, ¿no? Pero creo que la tecnología y lo que están haciendo las telecomunicaciones va a ayudar para que ese acierto que tuvo la autoridad en cuanto a abrir el anexo 2 y poder solicitar estas autorizaciones por parte de las entidades, tal cual le comentaba Fer, nos va a ayudar muchísimo tanto como entidades hacia también a los usuarios, ¿no? Que puedan de alguna u otra manera entregar lo que les pide la entidad a efectos de cumplimentar su expediente Know Your Client y acceder a un crédito más grande. Eso es todo. Muchísimas gracias, Carlos. Me dejas muy impresionado con lo de inteligencia artificial. Sé que estábamos avanzados en eso y que es exponencial, pero esos detalles me dejan y muy impresionado. Como dice Elisa de Anda, ¿no? No es estático. Esto no es estático, es exponencial. Bueno, le doy la palabra a Bernardo Mendoza y le pregunto, ¿cómo la colaboración con los reguladores puede brindar certeza para promover la innovación en el onboarding? Gracias, Eduardo. Yo creo que es súper importante esta colaboración entre sector privado y autoridades. Como ya lo mencioné anteriormente, se enriquece mucho la relación y el conocimiento de cómo funciona o cómo viene funcionando todas las operaciones, qué es la innovación digital por parte del privado, con la finalidad de que también el regulador pueda minimizar los riesgos, pueda acomodar la legislación o pueda realizar la legislación y elaborarla de acuerdo a lo que necesita y como la necesita. Yo soy un grande impulsor de que entre mayor comunicación haya entre el sector privado, las empresas
y el gobierno, pues bueno, el gobierno va a trabajar de manera eficiente y menos a realizar una norma que a lo mejor es inaplicable para el sector privado y que posteriormente va a tener que modificarla, ¿no? Por su nueva aplicación o su imposible aplicación. Y esto lo hacen perfectamente bien las autoridades que están aquí, tanto la Comisión, la UBA, GAFI, WIF, siempre han tenido una excelente colaboración, hay mesas periódicas con los sectores, cuando hay sectores nuevos, en este caso con los sectores fintech, con el sector fintech, yo creo que es muy importante que como es un sector nuevo, pues haya esta colaboración, estas mesas de trabajo periódicas con la finalidad de que conozcan cómo se debe hacer este onboarding digital, como lo mencionaba Fernanda, cómo es la mejor manera de realizarse las solicitudes, y de esta manera pues va a brindar una certeza para que todo el sector pueda realizar los procesos de manera adecuada y bajo estándares internacionales, con mucha seguridad y con poca afectación en el tema de prevención de lavado de dinero. Te agradezco mucho, Carlos, y destaco lo que dices de la colaboración entre las autoridades, porque eso brinda mucha certeza. Y la certeza, digo, se puede comprobar, hay muchos fondos de venture capital, ¿no? Ahorita que están invirtiendo, pues, muy fuertemente en el sector fintech, y eso es gracias a lo que tú dices, ¿no? Que las autoridades han podido tener esta flexibilidad de entender qué es lo que hacen las entidades reguladas para poder emitir normas que den certeza, pero que también permitan la innovación, que era un poco lo que nos platicaba Fernanda, a quien le doy la palabra, y le pregunto cuál es su visión sobre la implementación del onboarding que han realizado las diferentes entidades en México. Pues mira, mi visión es que todas estas entidades que ya tienen autorizado el onboarding y que pues en un mediano plazo, después de haberlo implementado y demás, entonces identifiquen bien los riesgos, que ya lo mencionaba Sara, y que además desde la reforma de 2017 y lo mencionó como primer paso, justamente porque es muy importante que identifiquen bien los riesgos, que supone justo un posible aumento en su cartera de clientes. Jessica mencionó que Nu tiene 2.7 millones de clientes y Carlos mencionó 20 millones de clientes, ¿no? Y solamente con un onboarding de bajo riesgo. Entonces, justamente es identificar los riesgos que supone este posible aumento en su cartera de clientes, o más bien no posible, el ofrecer nuevos productos y servicios en diferentes zonas geográficas, en que sus clientes abran cuentas en cualquier parte del país o hasta en cualquier parte del mundo. Entonces, esto es importante para las entidades. También tienen que diseñar mecanismos adecuados de identificación que cumplan con la regulación y aseguren que la persona que está del otro lado del dispositivo es quien dice ser, ¿no? Y que además, como lo mencionaba Jessica, sean prácticos, de fácil acceso para el cliente, que permitan responder a las necesidades específicas de innovación tecnológica constante, ¿no? Que el cliente no se les vaya, porque, bueno, muchas entidades nos dicen, es que tus requerimientos, bueno, hacen que el cliente se vaya a los primeros 5 minutos, ¿no? Porque ya le estoy pidiendo, por ejemplo, ahora que se implementó también para personas morales y que se piden todos los documentos de identificación, como el acta constitutiva, el comprobante de domicilio, etcétera. Entonces, bueno, pues ahí los clientes abandonan. De hecho, creo que al momento solamente tenemos una entidad que es banco autorizada que lleva a cabo identificación de clientes de manera no presencial a personas morales, ¿no? Entonces esto pues también es importante, es un reto para las entidades, pues el diseñar estos mecanismos adecuados, ¿no? Que pues hagan que sea fácil para el cliente y también cumplir con la regulación. Y bueno, también pues la posibilidad de realizar la identificación del cliente de manera no presencial resulta muy cómoda, por lo que las entidades deben estar preparadas para afrontar la demanda del público interesado en contratar este tipo de productos y servicios, ¿no? Y pues sin descuidar todo el régimen de PLD, dar debido cumplimiento a las disposiciones y no solamente a las de PLD, sino también a todas las normas prudenciales, ¿no?
Y luego, pues también las entidades deben establecer mecanismos de autenticación robustos que permitan la identificación de sus clientes al momento de realizar operaciones a través de dispositivos y que, como lo sabemos, pues el uso del Internet implica diversos riesgos, ¿no? Tales como engaño, hackers, aplicaciones falsas, delincuentes, fraudes, etcétera, todo tipo de estos nuevos tipos de fraude que se llevan a cabo pues a través de aplicaciones tecnológicas y pues que las entidades también tienen que estar preparadas para mitigar todos estos riesgos que supone la identificación digital, ¿no? Muchas gracias, Fernanda. Esto que dices me recuerda a la noticia esta que salió de los montadeudas, ¿no? Gracias a Dios las autoridades del Distrito Federal, de la Ciudad de México, perdón, los pudieron desarticular, pero ya estaban utilizando aplicaciones digitales, ¿no? Entonces, es un buen ejemplo a lo que dices. Y por último, pero no menos importante, desde luego, le doy la palabra a Sara Levy. Sara, de acuerdo a lo que tú nos platicaste de la evolución desde el 2017, ¿qué adecuaciones a la normativa en materia de onboarding digital consideras necesarias para atender áreas de oportunidad identificadas próximamente o en el corto plazo o mediano plazo? Gracias. Bueno, para cualquier adecuación normativa creo que ya va a ser muy importante tener en mente una regulación de ciberseguridad. Asimismo, el desarrollo de bases de datos biométricas, así como identidad, que puede estar a cargo de otras autoridades. La experiencia del sector, que es muy importante para nosotros, como bien se los mencionaba en la exposición. Ellos cuentan en primera mano con toda la visibilidad de la aplicación de estos mitigantes en la operación diaria con sus clientes. Ellos pueden detectar tipologías y eso es muy importante que, y mitigar esos riesgos también, que nos lo comuniquen a nosotros para poder avanzar en esta regulación. También creo que es muy importante el trabajo que lleva a cabo la Comisión Nacional Bancaria, ya que necesitamos, no se ha visto a la fecha todavía una efectividad. Han sido reformas que no tienen tanto tiempo en la efectividad porque realmente nos agarró, como les mencionaba, sin desarmados. La pandemia nos agarró muy desarmados. Y por eso considero muy importante lo que mencionó Fer en el tema de las autorizaciones, porque eso también nos da a conocer la cultura tal vez en el onboarding digital, pero desde el punto de vista de prevención del lavado de dinero, no desde el tema de la inclusión financiera, que van ligados, pero detona una falta de cultura tal vez, lo voy a calificar así, de compliance. Es importante que tengan en su mente la cultura de compliance en materia de prevención del lavado de dinero para cuidar su reputación. Creo que esas bases van a ser las que detonen, ya sea a corto o a mediano plazo, una reforma, ya que con esas herramientas nosotros como autoridad podemos analizarlas también con cualquier avance que haya en materia internacional, y para que creemos un espacio regulatorio que sea neutral, tecnológicamente neutral, que fomente la inclusión financiera, pero que a la vez ayude a mitigar cualquier riesgo que esté ya convergiendo, que es el de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, robo de identidad, fraudes, etcétera. Específicamente, alguna adecuación normativa no tengo ahorita, no tengo ninguna en la mente ahorita, porque ya son las reformas que sufrieron los anexos 2 y que próximamente estaremos prontos a publicar en otros sectores. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara, y muchísimas gracias a todos. Nos pasamos un poquitito del tiempo, porque yo sé que tienen una agenda súper ocupada, entonces estas explicaciones creo que van a llegar a mucha gente y van a ser muy útiles. Yo no sé si Jaime quiere agregar algo, porque ya no quiero quitarles más el tiempo. No, nada más agradecerles muchísimo a todos su tolerancia. Igualmente. Muchas gracias a todos.